En la catequesis de hoy vamos a hablar sobre el purgatorio. En la epístola de San Juan capítulo 1, versículo 14 y 15a leemos: Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos. En esta carta se habla que los hijos de Dios es como que renunciaran a esa paternidad. En el versículo 11 leemos: ¿Por qué se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaam? En el versículo 12 dice: se apacientan a sí mismos. Este escritor está presentando que los que Dios escogió como sus hijos adoptivos se han alejado de la viña santa. Como para reafirmar lo que digo, uso el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 6, donde dice: si alguno no permanece en mí, es arrojado afuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. La palabra de Dios es bastante clara. Si alguien rehúsa a creer en Dios, a seguir sus mandamientos, será arrojado fuera, según la interpretación de la Iglesia, al infierno. Pero si alguien, a pesar de sus errores, busca de arreglar o enmendar sus errores, sus pecados, el Padre del cielo tendrá misericordia de él. En Mateo capítulo 18, versículos 26 al 27, aprendemos: entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. En la Biblia encontramos tres lugares bien definidos: el cielo, el infierno y el purgatorio. Precisamente en esta catequesis hablamos sobre el purgatorio. A diferencia del cielo y del infierno, que tienen como características fundamentales lo siguiente: si entras al cielo o al infierno, no puedes salir de allí. Además, son lugares eternos. Entras al cielo o al infierno y permaneces allí para siempre. En cambio, el purgatorio es un lugar que se ingresa por un tiempo determinado según la misericordia de Dios, y que podremos salir de allí solo para ir al cielo. Condición para entrar al purgatorio es estar en gracia de Dios. ¿Y cómo obtener ese estado de gracia de Dios? Solo por el sacramento de la confesión. A ejemplo de Mateo 18, 26, 27, recién citado, al confesarnos, se nos perdona la culpa, pero nos queda un resto de pena que purgar. Entonces, si en esos momentos nos pide la vida a Dios, estamos en gracia, pero nos falta un poquito que purgar. En el purgatorio, según Wikipedia, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican
porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Te invito a leer el libro del Apocalipsis. Allí en el capítulo 21, versículo 27 dice: nada manchado entra en ella. Sin más preámbulos, me remito a la máxima autoridad de todo cristiano: las Sagradas Escrituras. Pablo, en 1 Corintios 3, 13, 15, sostiene: la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego, y la obra de cada cual la probará el fuego. De este último renglón se sostiene que en el purgatorio hay fuego que sirve como medio de purificación. Estos tormentos terminan de purificar el alma para que sea agradable a Dios. Dice la palabra en el versículo 14: aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Te repito el versículo 14, el último pedacito: él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Pasaremos por el fuego y quedaremos purificados para ingresar al cielo junto a Dios Padre. En Mateo 12:32 hay una afirmación contundente. Escuche: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Repito: pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. En este pasaje bíblico se nos está diciendo que solo hay una cosa que no se nos perdonará, y se está velando que hay dos mundos: un mundo presente y un mundo venidero. Me pregunto si le suena el siguiente pasaje bíblico. Escuche: yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré: él es mi pueblo, y él dirá: Yahvé es mi Dios. ¿Sabe quién escribió algo parecido a esta porción de las Sagradas Escrituras? Muy bien, Pablo. Pablo se basó en lo que acabo de leer en Zacarías capítulo 13, versículo 9. En otras palabras, Jesucristo nos deja en Mateo capítulo 7, versículo 21, una afirmación contundente: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Debemos hacer la voluntad del Padre Celestial para entrar al cielo. Sigamos un esfuercito más para comprender mejor este tema del purgatorio. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice: muchos serán purificados, blanqueados y probados. Los impíos seguirán haciendo el mal.
Ninguno de ellos comprenderá nada. Solo los entendidos comprenderán. En otras palabras, los pequeños del reino celestial comprenderán las verdades celestiales. Aunque nosotros no comprendamos, debemos esforzarnos de entrar al menos a ese lugar donde seremos purificados, blanqueados, probados, es decir, al purgatorio. Como para ir terminando, le invito a leer la primera carta de Corintio, capítulo 15, versículo 16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Nuestra fe es cristocéntrica, es decir, tiene a Jesucristo como centro. Y si Él, que es nuestro guía, no resucitó, ¿para qué seguir creyendo? Comprendiendo que nuestra fe es la resurrección de Cristo, que también existe otro mundo después de este, cobra sentido lo que leemos en Macabeo 12:49. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarán, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Te lo leo de vuelta, segunda de Macabeos 12:44. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarán, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. La iglesia terrena ofrece misas por los difuntos, pidiendo por su alma, por su eterno descanso, para su purificación, solo cuando estas almas están en el purgatorio. Ese es el sentido verdadero de celebrar misas cuando un ser querido muere. Si el alma ya llegó al cielo, nuestra intercesión es en vano porque ya goza de la presencia de Dios. Y si el alma ya se condenó, también nuestra intercesión es vana porque del infierno no se puede salir. Es dura esta afirmación, pero se tenía que decir y se dijo. Me despido con el último versículo del día, segunda de Macabeo 12:45. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. ¡Qué bello este texto! Por este motivo, le recomiendo llamar al sacerdote antes que la persona muera, para que reciba la unción de los enfermos y la confesión. Ya con eso, por lo menos, al purgatorio se llega y en algún momento nos vamos al cielo. Le invito a suscribirse a este canal de Obispo Leandro Suárez. Le invito a poner me gusta a este videíto, dejarme su comentario para saber si le gustó, si no le gustó, qué más puedo aprender, y que el buen Dios bendiga sus vidas y sus proyectos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.